Saludos, estimada docente. Mi nombre es Mauricio Castillo y el día de hoy tengo el agrado de presentar la práctica número 14 de que se trata de movimiento armónico simple. Primeramente, definamos qué es el movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es aquel que describe una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera entonces un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. Ahora sí, procedo a presentar mi video informe. Para este videoinforme se estableció una metodología, primeramente planteando objetivos. El primer objetivo es medir y registrar el periodo de oscilación del sistema de masa de resorte vertical para cada uno de los pesos agregados. Como siguiente punto tenemos evaluar la influencia del peso agregado en la amplitud de las oscilaciones para explorar cómo cambia la amplitud de la masa. Como siguiente punto tenemos identificar las condiciones para la resonancia autoparamétrica en el péndulo elástico y su importancia en el contexto del movimiento armónico simple. Analizar la precisión y consistencia de las mediciones realizadas, identificando fuentes de error y proponiendo mejoras en la metodología experimental. Como siguiente punto tenemos planteado un sistema de estudio, el cual consiste de 1. Preparación previa, 2. Lectura y comprensión, 3. Observación y toma de datos, 4. Análisis de datos y 5. Conclusiones. Para la preparación previa tenemos que hacer estudio de lo que vamos a hablar, como ya lo hicimos anteriormente, se definió que es el movimiento armónico simple y se tiene que entender los conceptos de los cuales se va a tratar. Como segundo punto tenemos lectura y comprensión, en las cuales se hace una lectura de la guía que se nos entrega para realizar una práctica exitosa. Como tercer punto llega la observación y toma de datos, lo que se realiza ya en el laboratorio. Una vez que se ha realizado el experimento, se observa cómo se comporta y se toma los datos en la tabla que se nos entrega, igualmente en la guía. Como cuarto punto tenemos análisis de datos, lo que es ya la realización de las tareas de análisis con ayuda de los datos que habíamos obtenido anteriormente. Finalmente tenemos las conclusiones, es donde se discuten los resultados obtenidos y se establecen conclusiones del experimento realizado. Como siguiente punto tenemos pasos y procedimientos ejecutados. Para hablar de esto, primero debemos definir los materiales que se utilizó en esta práctica de laboratorio. Los materiales que se utilizó son dos varillas de soporte de 30 centímetros que se encuentran aquí, una varilla de soporte de 25 centímetros que es esta, una varilla de plástico con tornillo que es la siguiente, dos bases de soporte que son las de aquí, una doble nuez que se encuentra acá, un resorte de constante 18,9 es el que se encuentra aquí, un portapesas de 10 gramos es el que se encuentra aquí, tres masas plateadas de 50 gramos, que son estas las que se encuentran aquí, y las cuatro masas plateadas de 10 gramos son estas de aquí. Un flexómetro, que es el que se encuentra acá en la parte de acá, y un cronómetro para el cual utilizamos el de nuestros teléfonos. Como siguiente punto tenemos el montaje. Para el montaje experimental se realizaron los siguientes pasos. Como primer paso se unieron las bases con la varilla de 25 centímetros, como se muestra en la imagen. Como siguiente punto se unieron las dos varillas de 30 centímetros para formar una sola varilla de 60 centímetros, como se ve aquí a continuación. A continuación se atornilló la doble nuez, como se observa aquí, y se unió con la varilla plástica. Para terminar con el montaje experimental, pues unimos el resorte, como se encuentra aquí, de manera vertical, con el portapesas en la parte inferior, como se muestra en la imagen. Como siguiente paso ya tuvimos la realización del experimento y procedemos a observar un video de cómo se realizó este experimento, esta práctica de laboratorio. Ya, este experimento solo tuvo una sola parte, pero se realizaron 6 ensayos, cada uno con una masa de 100, 130, 150, 170, 180, 190 gramos correspondientemente. ¿Qué quiere decir que 6 ensayos con estas masas? Que un ensayo se realizó con 100 gramos, el segundo con 130, el tercero con 150, el cuarto con 170, el quinto con 180 y el siguiente con 190. Como podemos ver, cada vez se le iba colocando más peso en la parte de aquí, lo que iba cambiando el tipo de oscilaciones, que lo cual se muestra en las siguientes diapositivas. Los datos se iban registrando en la siguiente tabla. Aquí podemos ver longitud inicial, longitud equivalente, delta de la longitud y el periodo. Podemos ver aquí los datos registrados durante la práctica de laboratorio y para obtener el periodo de aquí, la fórmula era 2pi sobre 2pi, perdón, raíz cuadrada de masa sobre la constante.
La fórmula para obtener la frecuencia angular es igual a 2pi sobre t, y la fórmula para obtener la frecuencia natural es igual a 1/2pi raíz cuadrada de la constante sobre la masa. Ya vimos que la constante es igual a 18,9. Como primer punto, lo que realizamos en esta práctica de laboratorio fue medir las oscilaciones por minuto. Por ejemplo, a 100 gramos obtuvimos 122 oscilaciones, a 130, 115, 150, 104, 170, 96, a 180, 84, a 190, 79. Por ende, podemos establecer que la longitud inicial, que a mayor masa la longitud inicial disminuye, la longitud equivalente aumenta. Por ende, el número de oscilaciones disminuía a medida que se aumentaban las masas. De 100 a 150 solo hubo oscilaciones, y de 170 a 190 hubo oscilaciones, pero también incluía movimiento de péndulo, por lo cual se llega a la conclusión de que hubo resonancia con las masas de 170, 180 y 190 gramos. Y ya hemos dicho que la resonancia ocurre cuando existe movimiento de péndulo y existen oscilaciones. En este caso, en el experimento, obtuvimos un sistema amortiguado debido a la fricción del aire, siendo el amortiguador el resorte de constante 18,9. Aquí podemos observar una gráfica de longitud inicial respecto a delta de la longitud, y podemos ver cómo se grafica de la siguiente manera. En la siguiente tabla tenemos datos experimentales de la frecuencia angular y natural respectivamente, los cuales se calcularon el mismo día en el laboratorio, obteniendo los siguientes datos. Los cálculos que se realizaron no se presentaron en la diapositiva debido a que son cálculos largos y me tardaría mucho tiempo en explicarlos. Pero ya se mostró las fórmulas anteriormente, y con esas fórmulas se obtuvo esto. Entonces, como discusión de esta práctica de laboratorio, podemos decir que a mayor masa el resorte pierde velocidad, por ende el periodo de tiempo es mayor. Y entonces, por ende, las oscilaciones son menores, y en este caso llamamos resonancia cuando existió oscilación y movimiento de péndulo. Lo que ocurrió cuando fueron las masas de 170, 180 y 190, como ya se había mencionado. Esa es la discusión de esta práctica de laboratorio. Finalmente, llegamos a las conclusiones. Se llega a la conclusión de que la masa afecta directamente al periodo de oscilación en un sistema resorte vertical, aumentando el periodo a medida que se agrega más masa. Siguiente conclusión es que a medida que se agrega peso al sistema, la amplitud de las oscilaciones disminuye, indicando una relación inversa entre la masa agregada y la amplitud. Finalmente, identificamos condiciones de resonancia autoparamétrica en el péndulo elástico cuando las masas del sistema alcanzaron los valores de 170, 180 y 190, 190 gramos respectivamente. Este fenómeno es de gran importancia en el contexto del movimiento armónico simple, ya que demuestra cómo la respuesta del sistema puede amplificarse significativamente cuando su frecuencia de oscilación natural coincide con la frecuencia de excitación externa. Bueno, esta fue mi presentación del videoinforme acerca del movimiento armónico simple correspondiente a la práctica número 14. Muchas gracias por su atención.